Los periodistas. Los periodistas. Andrea Sandoval Tapia nuevamente con nosotros en el programa. ¿Cómo te va? Mucho gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Ya haciendo un poquito de frío, entonces ya, Sí, ya veo que estás abrigadita. sí, ya. Tú también, pero sí, ya. Algo sí, yo he andado medio mal de la garganta. El mezcal a veces no cae bien y No tan temprano. no tan temprano, por supuesto, que no tan temprano. A ver, en psicología una persona que tiene el trastorno antisocial de la personalidad, así es creo como se define el TAP, creo que es el nombre, ¿no? TAP, trastorno antisocial Trastorno, ajá. de la personalidad. Ujú, Coloquialmente, vulgarmente, los que no somos psicólogos le decimos que es un psicópata. ujú, Y la gente los identifica porque son egocéntricos, manipuladores, son ujú, mentirosos, no tienen empatía con las cosas ni con nadie, son narcisistas, impulsivos, tienen una pobreza emocional, dicen los expertos, y entre otras cosas, tienen una necesidad tremenda de poder, de controlar a los otros. Tengo una caricatura, déjame ponerla porque la ilustra muy, muy bien. A ver si la puedo subir. Sobre lo que es un psicópata o cómo es que podemos entender que es un psicópata a través de un dibujo, de una caricatura. A ver si se ve. Ahí está. ujú, Un grupo de gente que están en una convivencia, ujú, todos están riendo, sonriendo, pero en el centro está el señor que tiene una máscara, ujú, ¿sí? Y todos tienen que voltear a ver lo que este señor está haciendo. Entonces, ujú, me pareció que es interesante esta manera de representar que es un psicópata. Recientemente, un experto en criminología que se llama Vicente Garrido escribió un libro que se llama El psicópata integrado en España y hace el estudio en España, pero yo creo que se puede aplicar a los países en términos generales. Y dice que el 1% de la población es psicópata. Viven entre nosotros, están infiltrados en todos los núcleos sociales. Lo mismo pueden ser tus amigos o pueden ser líderes, puedes votarlos, pueden ser políticos, te pueden pedir el voto, pueden convivir contigo y no te das cuenta, puedes dormir con un psicópata y no te das cuenta. Entonces él hace este libro para prevenir sobre este tema y define, entre otras cosas, que los psicópatas se están apoderando del mundo. Son los psicópatas los seres más preparados para realizar el mal. Eso ya espanta cuando lees eso, ujú, los seres más preparados para representar el mal, para hacer el mal. Y entonces, en ese sentido, es que te propongo ese tema de los psicópatas, de lo que ujú, significa y de la necesidad del poder que tienen los psicópatas. Hay un artículo que dice que las personas con rasgos psicosopáticos es un artículo que salió publicado en Psychology Today. Están hiperconectadas y no tienen ninguna conexión emocional o empática con los demás. Están hiperdesconectadas, perdón, hiperdesconectadas. No tienen ninguna conexión emocional o empática con los demás. Las personas hiperdesconectadas suelen sentir un fuerte deseo de poder y riqueza que nunca se sacia. La necesidad de acumular tiene su raíz en su profunda desconexión del mundo y de los demás seres humanos. Este es un asunto que la verdad es que es tremendo, porque te podrías imaginar que los grandes millonarios, las personas más ujú, ricas del mundo pueden ser, en el fondo, psicópatas que quieren ujú, toda la riqueza para ellos,
o los políticos o los caudillos pudieran también ser esto, porque al estar hiperdesconectadas, su necesidad compulsiva de poder, de riqueza, de éxito es tremenda. Y esto los convierte en personas peligrosas y destructivas para los demás. Y una vez que alcanzan las posiciones de poder en los negocios o en la política, utilizan su poder de manera malévola, infligiendo enormes cantidades de sufrimiento a la gente común. No estoy hablando de nadie en concreto, no estoy poniendo que tengan que ver con políticos, ni mucho menos. Debido a que los psicópatas están tan desconectadas del mundo y de los demás seres humanos, las personas hiperdesconectadas experimentan una poderosa sensación de carencia. Subconscientemente, aunque proyecten una imagen de confianza y autosuficiencia, se sienten incompletas, como fragmentos separados de un todo. Como resultado, anhelan poder, estatus, riqueza, para completarse y compensar su inquieto descontento. La verdad es que da un poco de miedo esto de que estemos rodeados de psicópatas y que no nos damos cuenta y que además estén infiltrados en todas las capas sociales y podamos estar conviviendo quizá todos los días con alguien que no nos damos cuenta que el verdadero problema es que es un psicópata y esto pone en peligro pues a los que lo rodean, ¿no? Es como un depredador de la gente que es feliz, un psicópata. Em, no, no exactamente como un depredador. Personalmente, profesionalmente, yo los percibo más como un fallo en, y te voy a decir, porque tú decías más o menos el 1% de la población, es lo que te da el dato del artículo, y obviamente pues es lo que también tenemos como diagnosticado, es lo que podemos decir, como un psicópata puro, aunque hay rasgos psicopáticos, aunque hay un poco como en algún momento una tendencia a, o hay cosas que también se juntan con el egoísmo, con el narcisismo, con la sociopatía, y en realidad es como que hay un hueco muy grande y es más fácil decir, bueno, es que es un psicópata, porque hay algo en el que no funciona, ¿no? Porque cumple como ir en contra, ¿no? Cumple con esto de ir en contra de donde todos vamos. Partamos de que las personas evolucionamos, o sea, los sapiens evolucionamos porque somos seres sociales, biopsicosociales. Nos gusta convivir en comunidad, tenemos necesidades de vínculos profundos, duraderos, ¿no? Hablábamos la vez pasada, o a las tantas veces que hablamos de la mamá y todo lo que implica. Bueno, pues en realidad necesitamos toda una comunidad, necesitamos tener un referente en el otro, ¿no? Ah, soy el primo de, soy el hijo de, soy el amigo de, porque nos gusta, nos da también una base para nuestra identidad, ¿no? Yo soy parte de, mi apellido tal, hoy tenemos pues más formalismos, ¿no? Antes era un clan, hoy tenemos un apellido, hoy tenemos una ciudad, una nacionalidad. Las personas que son psicópatas tal cual, así del manual, como diagnosticadas en las áreas de psiquiatría, es porque cumplen con sí, ciertas condiciones y sobre todo porque es algo que está basado también en la neurología, en donde dice que el cerebro no puede cumplir, no están activadas las áreas, no están desarrolladas las áreas en las que precisamente evolucionamos hace tiempo, ¿no? En las áreas en las que nos invita a ser empáticos, sociales, las neuronas espejo, y en realidad una serie de partes donde dices, bueno, pues es que esto nos hace humanos, esto nos hace que cuando ves que otro sufre, pues tú quieres ayudar, tú quieres, si tú ves un bebé tirado, ay, se cayó, vas y corres, ¿no? Ves a una señora que se tropieza, vas y la agarras. Tenemos algo que nos permite que si el otro está bien, yo también estoy bien. Si el otro vive, yo también vivo. Así empezamos hace mucho tiempo, ¿no? No se trata de que yo case y me coma la carne completa y yo estoy vivo porque después voy a estar solo. Si la comparto, vamos a ser dos, tres, la familia, ¿no? El Claro, psicópata no tiene esto en su cerebro y no tiene, por consecuencia, no tiene esto en su socialización. No está, no le importa. Entonces, cuando tú me dices, bueno, es que el mal, ¿no? Son perversos, son malos. No, son sin estas habilidades sociales como la empatía, lo que te decía, la función de las neuronas espejo que copian lo que sienten,
Y entonces las metas que ellos persiguen siempre serán individuales, para su propio goce o para su propio beneficio, y sin tomar en cuenta el sufrimiento o no del otro, ¿no? Porque puede haber que a lo mejor hay psicópatas que alguna vez hacen algo y no hicieron sufrir a nadie, pero no porque no lo hicieron no quiere decir que era parte de su meta, ¿no? Entonces realmente lo que siente el otro no son capaces, una, de ponerlo en términos humanos, neurológicos, de pensarlo, de analizarlo, y por eso la única respuesta que ellos tienen es actuar como a ellos les conviene. ¿Qué es lo que aprenden los psicópatas? Que me gusta de la imagen que tienes. Como ellos no entienden todo este mundo emocional, como ellos no son capaces de comprender por qué lloras, por qué te enojas, por qué estás triste, por qué te causa algo tanta frustración, empiezan a copiar precisamente el comportamiento de los demás, ¿no? Ah, se murió alguien. ¿Qué hace la gente en esos casos? Ah, pues creo que llora, ¿no? Ah, bueno, entonces me voy a vestir de negro, pues voy a llorar, voy a decirle a todos, ay, lo extraño, y empiezan a copiar conductas en los demás para recibir la atención que necesitan y para que sean aceptados, ¿no? Por eso está muy bien la imagen de la máscara. Ah, ¿qué se hace en una reunión? Pues se sonríe, se cuentan chistes. Ahora, esto no quita que a lo mejor tenga rasgos de personalidad carismáticos, ¿no? Que tengan una buena conversación, que se interesen precisamente, como no tienen, no se sientan nerviosos en una presentación, no se sienten como que asustados o raros. Entonces, cuando tú los ves hablar en público, tienden a ser muy seguros. Pero es porque no les importa lo que el otro está sintiendo. No se está haciendo el escenario de estaré dando una buena imagen o no, me va a volver a querer hablar, va a votar por mí, me van a ascender, todo eso no existe. Entonces, por eso se ven tan seguros, pueden ser carismáticos, puedes verlos relajados. ¿Y qué es lo que pasa? La gente crea conexiones con personas así, porque les vende atributos que quisieran para ellos mismos. Ay, míralo qué seguro está allá enfrente hablando delante de todos. Míralo con qué seriedad, míralo con qué, ¿no? Qué determinismo, habla de sus metas y de lograr cosas. Nos encanta esa gente, pero en realidad lo es porque es la única forma que tiene para ser. No tiene la opción de conectar con el otro, no tiene la opción de sufrir, y lo único que hacen para sobrevivir socialmente, porque se dan cuenta que pues, ellos no sienten nada, es copiar las expresiones emocionales de los demás. Por eso se camuflajean muy bien. Ujú. O sea, no, en el fondo no todos tenemos algo de psicópatas. No, en el fondo tenemos todos algo de narcisistas, de ególatras, que a veces eso se confunde un poco con psicópatas. O sea, la psicopatía es esta de verdad desconexión de las propias emociones, de las emociones del otro, y por ende se es cruel, ¿no? Porque pues no me importa, yo quiero esto y pues, no me importa quién sufra o quién no sufra o a quién le vaya mal, ¿no? No quiere decir que por eso también esas personas sacrifiquen su bienestar, porque saben lo que es su bienestar, ¿no? Quedarse sin comer, sin dormir, o sin casa, sin trabajo, no lo van a hacer. Entonces, claro que quieren todas las comodidades y quieren todos los beneficios para ellos, pero eso no quiere decir tampoco amor propio o autocuidado, porque el amor propio en realidad lo que hace es que te conecta más con el otro, ¿no? Pero lo que te decía no es que podamos formar, sí podemos hacer, por ejemplo, hace tiempo estas personas se veían como crueles, perversas, desalmadas, no tenían alma, ¿no? Porque no tenían ni temor de Dios. No sé si has escuchado todavía esta expresión de Sí, sí, esa persona no tiene ni temor de Dios, sí, no se doblega. sí. Probablemente estábamos hablando de un psicópata, pero no sabíamos por qué no reaccionaba, por qué ni siquiera la idea de ser excomulgado o de sufrir o de no casarse o de no ser amado no le quitaba el sueño, no tiene ni temor de Dios. Bueno, pues porque no le interesan las emociones. Su mundo no es emocional. Entonces, en esa parte no necesita estar conectado con el otro, pero no quiere decir que sea una persona asocial, porque se da cuenta de la importancia de los roles, se da cuenta del beneficio que le da tener amigos, se da cuenta cómo puede escalar y obtener beneficios y lo hace parte de su plan. Ajá, pero Por eso son muy ahí es estratégicos. donde se muestra como un agente que manipula, como un agente que tiene la capacidad de manipular al otro. Claro, porque imagínate que si bien las personas estamos casi todo el tiempo pensando en
con nuestras emociones y conectados en el mundo con nuestras emociones. Esto me hace feliz, esto me estresa, esto me enoja, esto me relaja. Nos conectamos, ¿no? Estar en este lugar, trabajar en esto. Perdemos un poco de la capacidad de observar al otro a veces porque estamos muy conectados por cómo nos sentimos nosotros, ¿no? Eh, Ajá. Eso es normal, somos ególatras, somos narcisistas, un niño, ¿no? Y de ahí vas desarrollando los adolescentes. Bueno, ellos no pierden el tiempo con este diálogo interno emocional. No se levantan diciendo, ay, hoy me siento triste, me ha costado mucho trabajo salir de la cama, o todavía sigo un poco conmovido por lo que pasó la semana anterior con mi familia. No, o sea, él se levanta listo para lo que viene, porque no tiene este proceso emocional de esa manera, ¿no? Entonces, le es más fácil observar al otro, le es más fácil estudiar al otro. Y como le causa curiosidad, precisamente, porque vienes triste, porque sigues así, por qué te tratas tú mismo de esta manera, por qué te hablas con esa poca autoestima, por qué estás frustrado, observan más fácil las debilidades y las fortalezas de las otras personas. Por eso son muy buenos manipulando, porque saben qué es lo que tú necesitas, qué es lo que para ti es importante y a través de eso te manipulan. A ver, dime una cosa, ¿los psicópatas nacen? Así es como, o sea, genéticamente naces, ya cuando eres niño eres un niño psicópata. No genéticamente, pero vamos a decir que este psicópata puro, por lo regular cuando se hacen estudios, cuando acaba en el lugar, es probablemente como en la cárcel por algún tipo de delito, o tienen la posibilidad de evaluar los psiquiatras, neurólogos, a un psicópata puro, te das cuenta que las áreas del cerebro que se tienen que activar por la empatía, por la comprensión, por el amor y por todas estas que se activan en todos los demás, en ellos no se activa. Esto quiere decir que la función no está en el órgano y no existe en la persona, ¿no? No es capaz cerebralmente, digamos, no es capaz de conectar con los demás. Entonces, desde estos términos se nace, ¿no? Habrá algo en su condición, en su formación, en algo a lo mejor de los últimos meses o en algún momento muy del tiempo que fue bebé o que acabó de nacer, no sabemos, en el parto, algo pasó para que el cerebro no pudiera desarrollarse de esta forma normal. Ahora, se hacen, sí podemos hacer personas con rasgos narcisistas, ególatras. En algún momento la cultura influencia de tal modo que puede premiar conductas psicópatas, ¿no? Puede premiar y entonces tienen las personas como modelo ser un poco psicópata. Sigue tus metas y que no te importen los demás, y sé el primero y tú eres el mejor y no seas de aquellos y bla, 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 ¿no? Entonces, esos discursos sí pueden en algún momento minimizar la capacidad que tengas de empatizar, ¿no? Probablemente algunos lo harán con culpa, como decir, bueno, pues yo llegué hasta aquí, pero nadie me lo regaló, pero pues siento feo por la gente que se quedó atrás, lo siento, pero siguen, porque eso al final, Jesús Manuel, y eso es muy grave, lo que te quiero decir es, al final podría llevar al éxito a una persona. No, Entonces, es que lo que dice el artículo es ujú, que tienen éxito, es que les va bien, es sí, que son ricos, son millonarios, son importantes, hacen política, controlan países, que, o sea, ese es el problema, que tienen éxito. Entonces, para tener éxito hay que ser algo psicópata. en términos biopsicosociales, ¿no? Se supone que nosotros crecimos o nuestro cerebro desarrolló todo nuestro proceso y somos sapiens sapiens gracias a la comunidad, gracias a eso, a actuar como una unidad, comunidad. Entonces, cuando somos como uno, tenemos más posibilidades de vivir, de sobrevivir, tenemos más salud mental, tenemos menos enfermedades físicas, ¿no? Tampoco psicológicas, tenemos más esperanza de vida, tenemos más goce, más bienestar. Entonces, el cerebro en sí está hecho para conectar con el otro, porque es muy importante tanto en la función del órgano, que el cerebro pueda conectar con el otro, como en la psique, como en lo emocional, como en lo social, que nosotros siempre tengamos vínculos importantes, profundos y duraderos para que nos digan quiénes somos y nosotros podamos ayudar a los otros a ser quienes somos. Te decía la parte del éxito, porque en el momento que cuando en una cultura se premian estas conductas y te llevan al éxito,
es más probable que se repitan, Jesús Manuel. Y entonces se Ah, vuelven una constante, porque si ya llegué a ser supervisor, pues ahora quiero ser gerente, ¿no? Si ya llegué a ser el gerente, pues ahora quiero ser el director. Y entonces se vuelve un camino que no nada más tú recorres, sino que otro copia. Ah, pues este llegó así a ser director, pues yo también. Y entonces ajá. tenemos estas conductas aprendidas cultural, socialmente, es modelaje, es nuestro primer, eh, normalmente el aprendizaje vicario es la forma en que aprendemos viendo, ¿no? ¿Cómo caminan los demás? Ah, pues estás de bebé, ¿no? Viendo cómo caminan los demás y luego tú en un día te animas, te levantas porque puedes y empiezas a caminar, empiezas a hablar. Ese aprendizaje vicario es lo que hace que si en algún momento hay demasiadas conductas que pudieran ser del tipo psicótico, es decir, o sea, sin esta empatía, sin esta sociabilidad, sin esta ayuda por el otro, pues nosotros copiamos eso, ¿no? De hecho, existe un experimento que se le conoce como el muñeco bobo, que se hicieron por los años 70, que lo hicieron los conductistas, ¿no? Ya sabes, en el auge de que no, todo lo aprendemos por la conducta. No sé si te acuerdas que hace años vendían unos, el muñeco bobo es esto que inflabas Eh, y era, no, no tenía me una acuerdo. base que hacía que nada se cayera. Tenía como un peso abajo, pero se inflaba Que así. se hacía así de, ajá, Exacto. ajá. Bueno, pues a los niños les presentaron por primera vez el muñeco bobo, ¿no? Niños que nunca lo habían visto. Y los, ya sabes, los dividen en dos grupos. Entonces, a un grupo de niños les enseñaron que con el muñeco bobo se jugaba, ¿no? Podías hacer cosas como lo que hicimos tú y yo, girarlo o hacer cosas así. Pero a un grupo B le enseñaron que ese muñeco se golpeaba y se golpeaba violentamente, ¿no? Las personas que modelaban la conducta le golpeaban y todo, y se le encimaban y eran violentos. Claro que lo que después hicieron los niños fue, el grupo que vio que no le pegaban, jugaron con el muñeco. El grupo que vio que le pegaron al muñeco. Ni siquiera tomaron como opción jugar con él. La primera interacción fue llegar y golpear el muñeco, llegar y maltratarlo y aventarlo. Entonces, cuando tú estás en un entorno, una ciudad, Jesús Manuel, que es psicopatizante, cuando tú te das cuenta que el que va manejando va primero y se te mete y porque tiene la camionetota y tú vienes en el bochito y ahí pues tú te Es sientes que por mal, eso te gana el te decía lugar. que si todos somos algo psicópatas. No, O sea, pero esas cuando... personas que a la mitad de la calle Ujú, vienen y delante de ellos hay una fila de 4 o 5 coches ujú, ujú, esperando que el semáforo encienda el verde. Enciende y ellos vienen a la mitad de la calle, les separa todavía un buen trecho y empiezan a tocar el claxon. ujú, ujú, ujú. ¿Eso es un psicópata? Esas son conductas, claro, no empáticas, no comunitarias, no sociables, que no es que sean exclusivos de un psicópata, pero reproducen lo que al final la psicopatía reproduce, que es el hecho de que hagas un daño, que ese individuo no aporte algo a la sociedad, sino que daña a la sociedad, ¿no? Que por seguir sus metas, que por lograr lo que él quiere, por tener una idea de que va primero por quién sabe por qué, pero va primero y antes que todos los demás y los demás no importan. Entonces, cuando tienes pequeñas conductas diarias constantes, llega un momento que puedes moldear, de verdad. eh, en la población, en los niños, de todos los que están viendo, el chamaquito que está viendo por la ventana todo el día cómo manejan los carros y porque lo llevan a la escuela y demás, en algún momento aprende que esto es normal y que es lo correcto, que así se trata en la sociedad. Sí, puede tener rasgos psicopáticos, pero no quiere decir que por eso sea psicópata, pero favorece el narcisismo, la egolatría, favorece la falta de autoestima, en donde la gente tiene este complejo de superioridad, tiene conductas, ¿no? Puede tener en algún momento estas conductas indeseables parecidas al psicópata. Sí, porque también se aprende, Jesús Manuel. Esa parte de la cultura se aprende. Y de hecho, muchas veces se dice, ¿no? Que puedes medir la salud mental de una población en la calle. Tú sales en la calle, ¿cuál es la diferencia entre la calle más transitada de la Ciudad de México y una calle de Japón, una calle de Suiza, una calle de Nueva York? La forma en que la gente trata al otro, la educación vial, la empatía, el respeto, ¿no? Entonces ahí te habla de Sí, cómo sí, están sí. socializando. Ujú. Pero, a ver, me confundo un poco en que si desde que nacemos los que vamos a ser psicópatas ya lo somos,
o el microambiente, lo que nos rodea, la familia, los mensajes de los medios, el estilo de vida, nos van convirtiendo en psicópatas. Te voy a poner un ejemplo que a mí sí me preocupa y que creo que puede convertir en psicópatas muy fácil, y en México está muy de moda ahora y se está normalizando, y creo que es la narcocultura. ¿Por qué? Porque todo lo que hace en algún momento es para el beneficio del jefe, ¿no? Es para mantener la fuerza, un poder, una unión. Y entonces, para que eso sea posible, los demás no tienen que existir, los demás tienen que ser dominados, los demás tienen que ser utilizados, los demás tienen que ser tratados como mercancía, proveedores o clientes, o da igual. Pero todo es parte de un sistema que al final tiene que beneficiar a uno. Entonces, cuando tú ves las series, yo hasta ahora la verdad es que he visto muy contadas veces algún capítulo, alguna serie de tipo narco, pero cuando las ves te das cuenta que esos atributos que ponen, ¿no? Esa frialdad, esa entereza, esas cosas, ¿no? Incluyo también la mafia, ¿no? Porque también se parece mucho, aunque la mafia tenía códigos más morales o familiares, ahora con la cultura, narcocultura lo vemos. E incluso son personas que están dispuestas a morir por la forma en que viven. Para mí eso es un modelo muy negativo, y que por más que hoy a lo mejor queramos cambiarlo, hemos afectado ya a los jóvenes y a los niños que están creciendo ahora, y que algunos dicen no, sobre todo en el norte o en lugares donde, claro, esto está más permitido, o más difundido como cultura, ellos lo toman como una profesión, de una manera y una aspiración a ser como esa persona. Porque la propia violencia a la que están sometidos les deja como solución ser psicópatas, que es pues ser el más malo de malos, utilizar la crueldad, utilizar todo eso, porque precisamente para que alguien, como sabemos un montón de jefes que a lo mejor hoy están en la cárcel o algunos muertos o demás, sabemos perfectamente los nombres, llegaran hasta donde llegaron, no fue únicamente por su inteligencia o su talento, fue por su capacidad de ser crueles y de mantener con poder, con miedo, que es una de las peores cosas que puedes hacer, utilizar el miedo como arma de dominio. Lo hacen con todas esas cosas que al final destruyen a la sociedad. Ah, o sea, es una mezcla, el medio ambiente, la crianza, o sea, si te maltrataron cuando eres niño o cuando no tuviste una familia normal, sino tus padres fueron alcohólicos o uno de ellos está en la cárcel o son drogadictos o qué sé yo, eso puede provocar que tú seas psicópata. Cuando tienes un apego eh, ambivalente, que imagínate que es un niño, ¿no? O niña, da igual, que son hijos de padres alcohólicos, de drogadictos, narcisistas, o con algún trastorno ya per se, alguna adicción, algún problema mental. Y un día llegas y te abrazan porque pues, vienen completamente fuera de sí, pero al otro día llegan y te golpean y te sacan dientes. Tú no sabes qué hiciste el día anterior para que te abrazaran, y el siguiente para que sangraras, ¿no? Por el castigo que te dieron, o te dejaran sin comer, o te maltrataran. Cuando esa crianza negligente, esa crianza violenta, genera este apego ambivalente, claro que tú estás más fácil y más propenso por un trauma, por un problema en el desarrollo emocional, a tener un trastorno mental, a tener algún tipo de personalidad que en algún momento, con esta cultura que te decía, con estos macro discursos que tenemos, ¿no? Que al final se basan en la violencia, el miedo, el tú puedes más, frígate a los otros y tú vas primero, y eso puede favorecer, claro, que la persona encuentra en algún momento en el ser psicópata, en esta forma de ser emocionalmente y de convivir con el otro, ¿no? La solución para sus problemas. Y lo hemos visto en películas, ¿no? En donde en algún momento vemos que el pobrecito niño sufre mucho, pero después de todo lo que ha pasado, en algún momento se levanta y dice ya nunca más, y empieza a atacar a los demás y empieza a ser el más malo de malos, ¿no? Entonces, sí, claro, los traumas, los problemas, la mala crianza, todo esto puede llevar a psicotizar a sujetos que de inicio no tenían nada, estaban bien, nacieron bien, pero el ambiente los cambia, ¿no? Y los lleva a ese punto.
Me alarmó la parte del título del artículo. Este, son los seres más preparados para realizar el mal. O sea, sí, sí es cierto esto. Realmente pueden ser personas que busquen hacer el mal, No sé si como tú te los acuerdas. niños, como los niños que les arrancaban las colas a las lagartijas, los niños que atrapaban a un ratón y lo destazaban, no porque querían ser médicos, sino porque gozaban con ver al animal sufrir. Más que gozar, era el observar en el otro algo que ellos no sienten. No sé si te acuerdas, hace años yo era niña, pero recuerdo esta historia del mocha orejas, Sí, como que no. era uno de los primeros asesinos seriales y todos, Decían eso, secuestradores seriales, perdón. decían eso, sí, efectivamente. Y recuerdo que una de las cosas de las que más hablaba, o eso me quedé yo, que más hablaban en los medios era la frialdad con la que cuenta sus crímenes. Te lo cuenta con una tranquilidad. No sé si lo entrevistó en ese momento Sabludowski, eh, pero lo contaba con una llena de detalles, dos, con una calma y una frialdad, y no veías el remordimiento, no veías la culpa, no veías que en algún momento se conmoviera de alguna forma, y le decías, oye, fulanito, sí, claro, fue tal día, en tal hora, y pasó así, fue tanto. Tenían los datos, tenían la información, pero no me presentaba ninguna emoción por eso. Una de las cosas, o sea, Ah, en ese momento no se podía decir, este es como tal un psicópata, porque la gente no lo entendía en todos los medios, no era algo que apenas empezaba a salir, ¿no? y además es Entonces, una forma muy fácil de descalificar a quien está delinquiendo o quien está haciendo algo, ¿no? Es un psicópata. claro, hace años decían nuestros Para abuelos, no decir que tiene ni alguien es temor. psicópata, me imagino necesitará un diagnóstico de los profesionales en la psicología o en la psiquiatría. Sí, pero el dicho este ya lo decía, ni temor de Dios, ni nada, nada le quitaba el sueño. Eso quiere decir que hay algo pues sí, del tipo emocional que no funciona en él. Entonces, eso ya te da la sospecha de que o de verdad está muy loco o está así como que perdido o una manada. O sea, de hecho, una de las Perdido. peores cosas que puede hacer una persona es que no ame nada. O sea, que no se ama a veces ni a sí mismo, ¿no? Porque puede Sí, llevar a sí, los sí, sí. A mí extremos. me tocó hace muchos años convivir con un radiodifusor que su psicólogo un día me encontró en la calle y me dijo, oye, aléjate porque es un psicópata. Ujú, No ujú. te digo quién, pero bueno. A ver, Ajá. hay un artículo, Pero a ti te caía bien antes de que. algo, sí. Ajá, Psicópatas famosos, anda, eso va según a estar bueno. Life There, no sé si será bueno o malo esta cosa. Lo encontré así preguntando por psicópatas famosos y dice, pone a 10 creo. Ujú, Bueno, claro. habla de películas, Ujú. y No, pero series, ya vi el número uno. Pues sí. El silencio de los corderos, Dexter, The Ujú, Following, ujú, etcétera. Y coincide con que el 1% de la población son psicópatas y ujú. el 4% de los líderes políticos y empresariales lo son. También. El primero que ponen es Hitler, yo creo que no necesita explicación. No, El no. segundo es Erzsébet Báthory, la condesa sangrienta, una Sí. aristócrata húngara perteneciente a una de las familias más poderosas de su país. Ujú, Tiene el récord Guinness de la mujer que más ha asesinado en la historia de la humanidad, con ujú, 630 muertes, obsesionada por la belleza y mantener la ujú, juventud. Utilizaba la sangre de sus jóvenes sirvientas y pupilas ujú. para mantenerse joven. Sí, Santo Dios. llenaba una tina en donde se bañaba con la Válgame sangre. Dios, qué Sí, cosa más espantosa. sí, Bueno, nunca había oído hablar de ella. yo sé. 1604 y 1610, los agentes de Erzsébet se dedicaron a proveerla de jóvenes entre 9 y 16 años para sus rituales sangrientos. Ujú, Utilizaba un instrumento de tortura llamado doncella de hierro, esto sí sé qué es, el cual era una especie ujú, de sarcófago que reflejaba la silueta de una mujer que por dentro tenía afilados pinchos
Este artilugio se abría para introducir a la víctima y luego encerrarla para que los pinchos se le incrustaran en su cuerpo. Yo vi hace muchos años en un museo que se llama el Museo del Tormento, el Museo de la De Tortura. la Inquisición, No, ¿no? el ¿No? Museo de la Tortura Ujú, o algo así en un pueblo en Alemania, ujú. eh, en, ¿cómo se Berlín, llamaba? Hamburgo. No, no, Ah, Würzburg puede ser, no. Ay, Dios mío, Obdorf-Taber, un pueblito ahí escondido en la Selva Negra. Se me fue el nombre ahorita, un pueblito pequeñito, pequeñito que no dejan que entren coches, por cierto. ok. Turísticamente es de los más bonitos pueblos en Alemania y hay un museo en un castillo ahí de la Ay, tortura. Y ahí está el sarcófago y todos los instrumentos que se usaban en ujú, Alemania para matar a las brujas y todo este asunto. ujú, ujú. Muy Joseph perverso, sí. Mengele también es de los psicópatas famosos. Sí. Él era capaz de ser muy amable con los niños para que le tomaran cariño, les daba azúcar, pensaba en los detalles cotidianos de sus vidas y hacía cosas que nos gustaría realmente admirar. Y a continuación el humo de los crematorios y al día siguiente, a Ujú, media hora después, esos niños eran enviados allí. sí. Jack el Destripador. Ujú, Asesino en serie de identidad desconocida que cometió varios crímenes en 1888, principalmente en el distrito de Whitechapel en Londres. Según ujú, Thomas Bond, el médico que investigó los cuerpos de las víctimas, el asesino en su apariencia externa es muy probable que sea de aspecto inofensivo, un hombre de mediana edad, bien arreglado y de aire respetable. Puede tener el hábito de llevar capa o abrigo porque si no la sangre de sus manos y ropas hubiera llamado la atención de los viandantes, es decir, de los peatones. Sus víctimas eran prostitutas a quienes mataba y extirpaba los órganos sexuales. Sus ujú, crímenes nunca fueron resueltos. ujú, El quinto, Iosif Stalin, presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, de 1941 a 1953, año en el que yo nací, se calcula que un mínimo de alrededor de 10 millones de muertos, 4 millones por la represión y 6 por el hambre, son atribuibles a su régimen represivo. Demostró desde joven una personalidad rígida, fría, calculadora y renuente a demostrar sus emociones. Demostró a lo ujú, largo de su vida carencia casi total de afectos y desapego emocional a quienes se ujú, consideraban de su círculo íntimo, aunque en su fuero externo pareciese confiable. Era paranoico y veía ujú, enemigos en todos. Cometió terribles abusos contra la población rusa y soviética. El sexto, Iván el Terrible, primer rey uh, ruso en llevar el título de zar desde 1547, es considerado como uno de los creadores del Estado ruso. Según ujú, los escritores no imparciales polacos, se jactaba de haber desflorado, qué ujú, barbaridad, a más de 1000 ujú, vírgenes y posteriormente haber asesinado a los hijos resultantes, mostrando así su perturbación. En un acceso de cólera, el 16 de noviembre de 1580, golpeó mortalmente con su bastón a su hijo mayor, mató además a varios de sus enemigos y amigos, lo que hizo que Iván se volviera aún más psicópata. O sea, una vez que eres psicópata, no te quedas ya con psicópata, sino que puedes medio psicópata, medianamente psicópata o más psicópata. Hay grados de psicopatía, no, no sé, o sea, me asombra. Normalmente en los trastornos siempre decimos, ¿no? Leve, moderado o grave. Ah, ya. Entonces, sí, Sí, pudiera haber. más. El asesino del Zodíaco, un asesino en serie que acechó el norte de California entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. En una carta supuestamente suya confesó el asesinato de 37 víctimas, aunque las únicas confirmadas fueron 4 hombres y 3 mujeres. Se estimó que el Zodíaco, así se decía, tendría entre 20 y 30 años en el momento de sus crímenes, que era blanco, corpulento, de pelo castaño, con conocimientos sobre lenguajes cifrados y una gran inteligencia. O sea, tontos no son los psicópatas. No, 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 porque imagínate que tienes toda la vida observando cómo sienten y hacen las personas, lo que te Ya. decía, ¿no? Que pasa Sí, en un funeral, lloran esto. Entonces sí, sí. O sea, tiene una muy gran buenos capacidad de manejando. observación. Son como psicólogos, ¿no? Pero Ajá, perversos, sí. sí, sí. Y a lo mejor miméticos, ¿no? También, eso es lo que les ayuda a integrarse. Claro, Por eso son claro, sí. integrados. Sin eso no serían Los tengo bien integrados. identificados. Sí, ya vi, ya vi.
Enrique VIII, Uf. rey de Inglaterra y señor de Irlanda del 22 de abril de 1509 hasta su muerte. El carácter duro y tiránico de este monarca, sobre todo en sus últimos tiempos, no supuso un obstáculo para contar con la fidelidad y el cariño de su pueblo. También fue conocido por cortar cabezas. Se casó 6 veces y cortó la cabeza de 2 de sus esposas. Ujú. Psicópata. Charles Manson, conocido criminal estadounidense, autor intelectual de varios homicidios, entre ellos el macabro asesinato de Sharon Tate, esposa del director de cine Roman Polanski, y sus invitados en su residencia de Beverly Hills el 9 de agosto de 1969. La noche siguiente, Manson entró en la casa del empresario Leno LaBianca y su mujer Rosemary en las afueras de Los Ángeles. Tras asegurarles que él no les haría daño, los ató y dejó entrar a Tex, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten, quienes mataron a la pareja apuñalándolos. Dominaba psicológicamente a un grupo de jóvenes que se denominaban familia y eran quienes cometían los Ujú. asesinatos. Ujú. Mao Zedong, máximo dirigente del Partido Comunista de China y de la República Popular China desde 1949 hasta 1976. Se estima que no menos de 30 millones de personas fallecieron por inanición debido a sus políticas. Los investigadores Chan y Halliday, 2006, consideran a Mao un dictador tiránico que habría sido responsable directo de la muerte de más de 70 millones de chinos. Qué cosa más espantosa. Ted Bundy, uno de los más conocidos y prolíficos asesinos seriales estadounidenses, confesó el asesinato de 36 personas, pero la policía cree que son más. Era encantador y guapo, lo que hacía fácil que las víctimas confiasen en él. Tardaron años en atraparlo, pues su imagen no correspondía con la de un asesino brutal. Albert de Ujú. Salvo, el estrangulador de Boston, desde temprana edad torturaba animales, uno de los signos más Ujú. relevantes de la psicopatía. Le llamaron Ujú. el estrangulador porque estrangulaba mujeres, era misógino, odiaba la figura femenina y por eso las mataba. Asesinó al menos 13 mujeres, murió en la cárcel apuñalado en 1973. Y muy probablemente Príncipe todas se Vlad, parecieran a ¿perdón? su mamá. Pero muy probablemente todas se parecieran a su mamá. Probablemente eso no lo dice aquí el artículo. El Ujú. príncipe Vlad, el empalador, de ahí viene el tema del Drácula de Ujú. Transilvania. Bram Stoker se basó en el gobernante de Transilvania, en Rumanía, en el siglo XV, Ujú. que luchó contra los otomanos, fue extremadamente sanguinario y brutal, y para dar ejemplo, empalaba vivos a sus enemigos, es decir, les metía de la parte del ano, digámoslo así, los Ujú. Un atravesaba con un palo. palo hasta la Ajá. cabeza. Para dar ejemplo, empalaba vivos a sus enemigos y los dejaba sufrir una muerte lenta y dolorosa. Se calcula que empaló alrededor de 20,000 personas y asesinó a más de 80,000. ¿Qué te parece eso? Qué De- fuerte, ¿verdad? Cuando sumas a estas personas que tienes en la lista, me pongo a pensar cuántos millones desaparecieron, ¿no? O sea, realmente desde muy pequeños hasta más grandes aniquilaron, ¿no? Una gran parte de la humanidad, ¿no? Todos Pero, juntos. pero Y faltan los romanos, a estas mi gusto. listas, sí, claro, estas listas se refieren más a la cuestión de la nota roja Ujú. de Ujú. los asesinos en serio, de los asesinos seriales, ¿no? Excéntricos. Ajá, pero Ujú. cuando te dice la definición del psicópata, que pueden ser políticos, que pueden ser hombres muy ricos, creo que la lista se podría ampliar Ampliar. Y eso perfectamente. da miedo. Ujú. Ujú. Ahora, en la lista solamente hay 2 mujeres, en la que leí. ¿El psicópata se da más entre el sexo masculino que en el femenino? No tengo concretamente ese dato, pero puedo decir que sí, que puede ser la tendencia, que sean más masculinos, porque las mujeres también tenemos en algún momento, hablábamos de la crianza en los ambientes, ¿no? Las mujeres hemos sido por siglos educadas para ser madres, entonces estamos como formadas un poco en aprender estas conductas. Entonces pudiera ser que a lo mejor en la historia ha habido una madre psicópata, sí, pero no ha llegado a estos extremos precisamente porque para encajar e integrar
tiene que mostrarse como buena madre, ¿no? O buena esposa, o buena de esto, ¿no? Puede ser, por ejemplo, estas viudas, ¿te acuerdas, no? Estas viudas seriales y esas personas que a veces fingen en sus hijos o que enferman a sus hijos para ellas recibir atención, ¿no? Es más común el narcisismo en las madres. Eso sí he visto como más en sentido patológico, las madres castrantes, las madres narcisistas, que se creen dueñas de los hijos, ¿no? Es como un poco más la tendencia. Ajá, Eh, claro. sí es como para dónde se van, ¿no? Lo ves con los hijos, lo ves con la familia, lo ves como manipula del hecho que tiene poder, ¿no? Ese sería como su lecho. Pero algo que te quería decir, fíjate qué interesante que todos estos que estás poniendo no solamente llegaron a esto que llamábamos éxito, ¿no? Como posiciones políticas o porque ya eran reyes, ¿no? Imagínate qué suerte o qué mala suerte para las personas que fallecieron y para que lo que lo hizo, ¿no? Naces rey y aparte eres psicópata, no, pues que van a ganarse la lotería, ¿no? Pero algo o sea, en el mal sentido, pero ellos también hoy en día se integran para aprovechar mejor esto que tienen, ¿no? En algún momento ven esta psicopatía como un talento, como un recurso y entonces lo usan para llegar a lugares a donde quieren llegar. Por eso me decías muy bien, son empresarios, son políticos, son personas que están en áreas de poder estratégicas, que no siempre son visibles, porque no les gusta a lo mejor tanto, pero sí ejercen un dominio desde allí, ¿no? Entonces se integran también porque si no lo hicieran, Jesús Manuel, estarían condenados a la soledad, estarían condenados a O la sea, necesitan estar en contacto con los demás, como que se alimentan del sufrimiento de los demás. no se alimentan, pero tienen que copiar estas conductas para integrarse, porque imagínate, vuelvo a mi ejemplo del funeral, ¿no? O sea, el funeral, toda la gente llora, se acerca a la persona, a los dolientes, él no siente nada. Entonces, si no lo hace, la gente comienza a señalarlo a él. ¿Cómo? Tú no estás llorando, no te importa, no quieres. No, eres un frío. Y empieza a rechazarlo porque no presenta estas conductas sociales esperadas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Disfrazarse. Por eso digo que la imagen que tienes atrás me gustó mucho, porque ellos no son capaces de vincularse a través de la empatía, el amor, la amistad. Entonces, la única manera que tienen que integrarse es a través de la sumisión, el dominio, el control o la simpatía que le provocan al otro. Y si le pueden provocar todas, mejor. Si es un líder simpático como el que me pusiste Sí, o sea, en el siempre ejemplo, mejor. hay esa cualidad de que son agradables, son simpáticos, Ujú. entran fácilmente con los demás y eso les permite ir haciendo el mal. Pero, o sea, es como una doble personalidad. Por un lado son agradables y por el otro lado son malditos. Sí y no. Por ejemplo, Carl Jung decía, cuando vi la imagen también pensé en esto, Carl Jung decía que todos tenemos una máscara. Cuando tú sales socialmente, sales con una máscara, ¿no? Sales siendo la profesión que Te estudiaste o maquillas, te, sí. No, buena parte, ¿no? Las mujeres sí, pero aparte no te es como maquillas. máscara. Pero sí sales como algo que quiere ser percibido. Te vistes de tal forma, actúas de tal forma, saludas o no saludas. O sea, esa máscara social la tenemos todos. O sea, es algo que Jung decía, de inicio de las puertas para afuera tú eres otro y tienes ese rol social y te formas, te vistes, te preparas, te arreglas, ¿no? Para ser ese tipo de persona, ¿no? Un doctor que te sientas y te explica y te dice la bata y la seriedad, ¿no? Es una máscara, pero internamente no deberíamos de tener estas máscaras con nuestros amigos, cuando somos esa persona, cuando decimos, hoy no soy el doctor que está recetando, ¿no? Hoy soy el hijo que está en el cumpleaños de su mamá y su mamá pues sí está enfermita, ya no ve muy bien, tiene esto, pero bueno, no soy aquí el doctor, soy el hijo. Y entonces me duele mi madre y no la trato como paciente, no, hoy soy el hijo y mi mamá a lo mejor estamos celebrando su cumpleaños y ella está pasando esto, ¿no? Tenemos esos sentimientos presentes. Entonces, como ellos no pueden vincularse a través de esto, los copian. Les encanta cuando se dan cuenta que pueden controlar a las personas emocionalmente. Esto también lo hacen los narcisistas. Entonces, también lo hacen las personas que tienen una relación de violencia o de sometimiento con otra. Te das cuenta que por donde tú puedes tomar a las personas son por sus emociones, por el apego, por lo que le hace sentir, ¿no? Por eso existen estas historias también de
El gaslight, que significa que viene luz de gas de una película en donde el marido enloquece a su mujer porque le cambia cosas y le hace parecer que está loca y así, ¿no? Entonces, cuando tú tienes este control sobre las personas, emocionalmente, estás controlando muchísimo, porque ellos jamás van a poder provocarte una emoción que te domine, que te haga cambiar. No sientes culpa, que en teoría lo deberíamos de sentir, ¿no? Hablábamos de las mujeres, ¿no? A veces las mamás regañamos mucho a los niños y nos vamos a dormir con culpa de, ay, pobrecito, le grité mucho a mis hijos y me siento mal, ¿no? Una mamá que sería psicópata, bueno, hasta lo planea mejor y se da cuenta cómo los hizo sufrir, dónde los puede agarrar y de allí, ¿no? Los va enloqueciendo. Pero entonces, esta manera de integrarse es estratégicamente usando las emociones de los otros para hacerte sentir lo que yo quiero que sientas para llegar a donde yo quiero llegar. Entonces, eso es lo perverso, ese es el juego, ese es el riesgo. Y no importa si en el paso pues, tú te vuelves loco, o te mueres, o te suicidas, o te baja la autoestima tanto que caes en depresión, esto no importa, lo importante es que yo llegue a mi meta. Esa es la crueldad que existe fríamente, ¿no? Que decimos, ¿cómo es posible? No tiene, te decía esto del temor de Dios, ¿no? No tiene emociones, no le importa, no, porque no pasa, no pasa en su cerebro, no pasa en su cuerpo, pues no pasa por su psique, no existe. Imagínate una persona que jamás ha sentido culpa, ni vergüenza, ni remordimiento por lo que le hizo a otro. Es imparable, Jesús Manuel. Híjole. Oye, y te preguntaría así como, ya como colofón, ¿se cura? Una. Y la otra, si te topas con alguien que reconoces, te das cuenta por la información que hemos dado de estar cerca de un psicópata, ¿qué debes hacer? De inicio no caer en el juego de sumisión, dominio, control, que lo hace a través de la empatía, de la simpatía, perdón. Entonces, tratar de no caer en estos juegos, trucos y que lo que te genera lo tengas muy claro, ¿no? Ahora sí quería decirte esto, o sea, es difícil que no tengan un reconocimiento social. A lo mejor no puedes dejar de admirarlos, pero cuando sabes cómo llegaron a ese punto, en algún momento uno puede como quitarles ese reconocimiento. Tal vez la forma que podrías protegerte es no dándoles el reconocimiento de que son muy buenos y esto, y aquello y lo otro, ¿no? Hoy me puse, estábamos hablando de esta rápido en la lista, quería decírtelo antes de que se me fuera. Hablabas de la reina que se bañaba en su sangre. Yo escuché hace muchos años esto y se me quedó hasta la fecha que lo reconocí y dije, sí, me sé esa historia. Pero hoy, Jesús Manuel, hay personas que tienen fábricas internacionales, transnacionales, que utilizan a los niños y a las mujeres y muchas veces hasta personas discapacitadas, las explotan laboralmente para poder tener una empresa y vender productos y enriquecerse. Eso no está muy lejos de la psicopatía. Eso es realmente el marketing, es en algún momento toda la estructura empresarial que utiliza un psicópata. Entonces, es difícil quitarle eso porque esas personas tienen un nombre muy grande, son millonarios, pertenecen a un club, tienen cierta influencia, tienen una presencia. Pero cuando te das cuenta, una persona que se da cuenta que a lo mejor su jefe en la empresa lo es, yo creo que sí valdría la pena cambiarse de trabajo, cambiarse de área O o sea, tratar de alejarte. protegerse. Sí, Jesús Manuel, porque es muy difícil que en un momento no te envuelva. Te lleva la ventaja del control, que sabe perfectamente cómo eres y te lleva mucho tiempo estudiando. Para cuando tú te das cuenta, esa persona ya sabe cómo manejarte, cómo envolverte, y en algún momento puedes decir, bueno, pero en realidad no me hace nada, conmigo no se mete. No, es muy difícil que te des cuenta, porque las emociones no te permiten descubrir lo que realmente está haciendo la persona o planea, ¿no? Tú lo ves desde una parte, vamos a decir, limitada, ¿no? Porque las emociones te envuelven y ellos eso no lo se tiene. Híjole, caray. Sí, entonces sí, no es cualquier tema. Empezamos diciendo el 1% de la población, pero de ahí a que eso no se vuelva una tendencia o un modelo a seguir, pues eso para mí es lo preocupante, ¿no? Creo que tenemos pues, estas industrias, estas empresas, estos jefes, estas culturas en donde los psicópatas encuentran pues dónde realmente explorar y desarrollar todas en algún momento, pues sus habilidades, vamos a llamarlas así, que no lo son, Imagínate a alguien pero que es psicópata y es conductor de un programa o es líder de opinión.
Sí, 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 no, ¿Estás claro. pensando en alguien o te sorprendió Estaba la tratando de pregunta? pensar. Yo que cuando dijiste imagínate, me quedé pensando, ¿no habrá alguno por allí que a lo mejor, pero no me vino a la mente luego alguien, pero sí machistas, claro, de eso pues me viene mucho a la Bueno, mente, ¿no? eso sí, Misóginos, eso sí. pero, pero no exactamente, no, me lo voy a dejar de tarea, fíjate, y si después me viene a la mente lo diré en algún momento, pero sí, claro, tiene toda la difusión, no me viene a la mente alguien de la televisión, pero a lo mejor sí influencers, a lo mejor sí políticos, a lo mejor sí personas en una cierta posición, ¿no? Que dices, ¿cómo es posible, no? O sea, te decía, personas que a lo mejor tienen su perfume o su ropa, ¿no? Su línea de ropa, pero la maquilan en Vietnam con huérfanos o con niños que los tienen en Sí, condiciones sí, sí. de hambre, ¿no? Ya para Eso ya es terminar, suficiente. ¿te acuerdas de Nacho Cano? Claro, el compositor y cantante, sí. Compositor, cantante, productor de teatro, de musicales, famoso en los últimos meses por el musical que se llama Malinche, que se presenta en España, que se llevó a 20 becarios y que los deportaron y todo un rollo. Ah, sí, 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 Bueno, sí, sí. tiene 61 años, tiene Ujú, 61 años y se acaba de enamorar. ok. Para que algunos de los que nos ven no pierdan la esperanza. De Se una acaba de muchacha muy joven, enamorar de Grecia Casta, 33. 33 años menor que él. Yo no sé qué le vio. ¿Qué le habrá visto? Pues más bien que le hace falta a ella que se lo dio, ¿no? No, ¿qué le vio él a ella? Pues, Ok, 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 eso sale. Ok, bueno, sin palabras. palabras. Querida, nos vamos. Así es. Hasta la siguiente. Voy en busca de psicópatas No, por favor, no. Mejor mientras más y los lejos. identifico, te los mando. No, gracias. No, 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 no. No, no, mánselos a Diosito, que haga algo con ella. Bueno, muchas gracias, ¿No? Andrea. A ti, Jesús Manuel. Un gusto, como siempre. Nos vemos la próxima semana. Mi Dios Así mediante. será. Gracias. Así será. Abrazos. Gracias.